Hola, ¿cómo están? Al final del día todos queremos saber cómo generar más dinero. Y obviamente con eso, cómo aumentar nuestro patrimonio, cómo tener una mejor jubilación. Y muchas frases se te pueden venir a la cabeza con esto. Y por eso es que acá nosotros somos los Avengers financieros. Y este equipo te va a ayudar a que aprendas a invertir desde básico. Esa es la idea. Cambiar esta mentalidad respecto al dinero que muchas veces es negativa y sobre todo a generar riqueza. Una pregunta que con frecuencia nos llegan a todos nosotros es ¿y en qué invierto? Voy a reformular, ¿en qué me conviene invertir? Y por supuesto que cada uno de nosotros tiene algunas ideas y sugerencias, pero primero un disclaimer. Nosotros te vamos a contar qué es lo que hacemos y qué es lo que sabemos. No somos asesores financieros, siempre, siempre, siempre debes investigar un poco más, estudiar un poco más y ver qué instrumento financiero se acomoda a ti. Dicho eso, vamos a comenzar a conversar para diferenciar tres instrumentos financieros. Primero que todo, si conviene y para poder definir en qué te conviene más a ti invertir. En un ETF, en un fondo mutuo o en un índice. Así que vamos con la Romy a conversar primero sobre los fondos mutuos. Hola, querida Romy. Hola, Caro, ¿cómo estás? Oye, bueno, primero como para contextualizar, porque de repente hablamos todo el tiempo, les debe pasar que de repente uno entra como en la vorágine de hablar de estos instrumentos, pero a veces hay personas que no saben exactamente qué es un fondo mutuo o qué es un ETF o un ETF. Y es súper importante entender el cómo se componen o de dónde nacen también, porque eso también va en el fondo despejando la duda de que si me conviene o no me conviene. Entonces, un fondo mutuo en palabras súper simples es un fondo que se compone por los aportes de distintas personas o empresas, personas como tú, como yo, como ustedes, que deciden invertir a través de una administradora de fondos en distintos activos financieros que hay. O sea, nosotros no decidimos, es la administradora de fondo la que decide y crea la composición de ese fondo. Entonces, finalmente somos muchas personas que aportamos nuestras lucas a un fondo que administra una administradora de fondos y que decide invertirlo en distintos activos financieros. ¿Cuáles son estos activos? Pueden ser bonos, pueden ser acciones, etcétera. Entonces, yo puedo escoger dentro de todos los fondos que hay en el mercado, primero el riesgo que yo quiera asumir y según el riesgo que yo voy a asumir, también va a estar súper ligado a la composición de dónde invierte ese fondo. Yo tengo una analogía porque tú sabes que a mí estas cosas necesito como imagen para poder entenderlas. Entonces, ayúdenme, Avengers, Avengers Assemble. Yo me imagino lo siguiente, que una administradora de fondos es algo así como una pizzería. Y en esta pizzería, tú no puedes escoger, puedes escoger distintas pizzas, pero no puedes escoger cada ingrediente de cada pizza. Cada pizza es un fondo. Hasta ahí estoy representando bien la idea de los fondos, ¿o no? ¿Sí? Bien, sí. Todo bien, Acompañamos todo con las bien. pizzas. Entonces, nos encantan las pizzas además. Bien, entonces, la administradora del fondo es la pizzería y cada uno de los fondos es una pizza distinta. Dentro de cada pizza hay distintos ingredientes que son lo que la Romy decía, los activos financieros. Entonces, una pizza es distinta de otra dependiendo de cuáles son los activos financieros que tiene cada una de ellas, cada uno de los ingredientes. Hay distintos tipos de pizzas, hay miles de tipos de pizzas, hay muchos tipos de fondos, muchísimo, muchísimo. Y cada uno de ellos tiene estos distintos ingredientes y la Romy también menciona algo súper importante que tiene que ver con el riesgo. Voy a hacerlo de nuevo en la analogía de la pizza, que hay algunas pizzas, por ejemplo, que son cero picantes y otras pizzas que son muy, muy picantes y que quizás aumentan el riesgo de tu indigestión o qué sé yo. Pero esa es la lógica de un fondo, que en el fondo, el fondo del fondo, tienes un canastito en el que hay distintos activos financieros y hay distintos tipos de canastitos en los cuales tú puedes escoger. ¿Bien con las pizzas? Sí. Bien con las pizzas. Y de hecho, y el administrador vendría siendo el chef entonces. Yo había pensado en la pizzería, pero claro, el chef, El maestro pizzero. el maestro pizzero, que El maestro Una pizzero cosa es el que elige, también, el que hace, el que estructura el fondo, y la pizzería es la jefe. La administradora. Que en Chile conocemos un montón, como puede ser Soy Focus, Clever, entre otros. Oye, una cosa, que también pueden haber dos pizzas iguales, esto ya es más técnico, pero después podemos desarrollarlo un poco más. Dos pizzas iguales, con los mismos ingredientes, pero que saben distinto, porque vienen de, por ejemplo,
distintos proveedores. Estoy poniendo un ejemplo haciendo la analogía de la pizza. ¿Por qué? Porque hay fondos mutuos que son iguales, pero que tienen distintas series. Y al tener distintas series, también se comportan diferentes porque tiene cualidades distintas, ¿cachai? Y te la venden más cara algunas. Exacto. Qué excelente, porque algunas de estas pizzerías son más caras que otras, por ejemplo, dependiendo de las comisiones que cobren o de distintos gastos que te puedan cobrar ahí. Entonces, una misma pizza en distintos lugares puede costarte distintas. Y de nuevo, tú eliges cuál es la pizza que tú quieres, y por eso es que tienes que estudiar un poquitito más sobre cada uno de estos instrumentos y en específico de estas pizzas que estamos hablando ahora como una analogía de los fondos mutuos. Bueno, ¿y qué entran las pizzas? Yo pensé que venían las pizzas, claro. Estaría bueno. Después de tanto. Oye, si alguna persona nos quiere auspiciar con pizzas, son bienvenidas. Auspiciantes. Oye, la pizza, aparte, hay algo con las pizzas, ¿eh? El Bitcoin se habla de las pizzas, el Pizza Day y todo, así que Mira, hay un tema con las inversiones y las pizzas. veamos ahí si alguna marca nos quisiera. De hecho, vamos a tener varias analogías de las pizzas. Cuando se hace un split, un contra split, todo eso, las pizzas es la mejor forma de explicarlo. Qué buena, mira. Oye, ¿qué es un contra split? Bueno, ya estoy spoileando. No, otro día. Ya, volvamos a los fondos. Se dice que los fondos son activos. Son activos en términos que cada una de las pizzas tiene ciertos ingredientes, pero estos ingredientes pueden ser cambiados por el maestro pizzero. Por eso es que puede cambiar su composición, porque puede ir cambiando en el fondo cada uno de los activos que va mezclando, que va seleccionando para el cliente o para el inversor. Y entonces, como va haciendo estas selecciones de los distintos ingredientes, los que va evaluando con investigación de mercado, cuáles son los más convenientes en esta combinación, te cobra un fee, porque te está haciendo la investigación a ti en el fondo, te está investigando para ti, por ti, los distintos activos que va a poner dentro de esta pizza para que sean los más convenientes. Y decíamos que hay miles de fondos, y para muchos puede ser súper difícil elegir qué fondo, y por eso es que tampoco hay que marearse mucho con las ofertas. No sé si a ustedes les pasa que cuando van a un supermercado que tiene, no sé, 3 mermeladas versus un supermercado que tiene 25 mermeladas, cuesta más decidir cuando hay 25. La paradoja de la felicidad, de hecho, está demostrado que mientras más opciones tienes después de un punto, eres menos feliz. Exacto. Exacto, todo el proceso que lleva. Por eso siempre está la teoría de por qué algunos líderes se visten siempre igual. Porque dicen, tomamos la menor cantidad de decisiones posibles, más eficiencia. No quiero perder tiempo en pensar en cómo combinar esta polera con este aro, por ejemplo. No sé si han dado cuenta de alguien que tenga casi la misma polera en todos los videos. Sí, alguien de Apellido Palacio. Todas al mismo corte, todas igual. Ya no voy a sacar esta polera y estos aros nunca más para no tener que pensar. El outfit de los videos de Avengers. Eso, el outfit, ya. Bueno, por eso también que los superhéroes deben tener su disfraz o su costume, no sé cómo se dice, su atuendo, ¿no? También Atuendo, sí. elegir. Bueno, hay miles y miles de fondos mutuos que van a ser más cómodos para algunas personas, otras más incómodos para algunas personas. ¿Y cuáles son los aspectos que tienes que considerar? La Romy habló sobre el riesgo. Romy, ¿podrías profundizar un poquito más sobre el riesgo? Sí, bueno, como decías, Caro, en verdad hay muchos fondos que uno puede encontrar en el mercado, muchas también administradoras. Si quieren saber y conocer las que están reguladas por la CMF, vayan a la cmf.cl. Sí. Y bueno, ahí lo vamos a poner en la descripción. Y busquen fiscalizados y pongan administradoras de fondos reguladas y pueden ahí encontrar un despliegue, son más o menos como 20, ¿o no? Si no me equivoco, deben ser más o menos. Reviso el tiro. Ya, lo primero, primero es eso, en el fondo, que te dé la seguridad de que si estás invirtiendo en una empresa que está regulada por la CMF, en el fondo quiere decir que esta empresa está cumpliendo varios requisitos para administrar tu dinero, ¿ya? No es llegar y hacerlo. Otra cosa súper importante es tener súper claro el tiempo que yo voy a invertir mi dinero, porque si tengo 3 meses no es lo mismo que si tengo 10 años. Sabemos que el tiempo es un factor súper importante cuando uno invierte, y mientras más tiempo uno tenga el dinero invertido, más probabilidad tienes de ganar. De hecho, el otro día, Nico, ahí tú me puedes ayudar con los porcentajes. Si era sobre 10 años, 20 años, tenías un 100% de probabilidad de ganar, ¿o no?
En un rango de 20 años no se ha visto en un mercado en el S&P 500 un 20 años negativo, donde haya salido negativo en el S&P 500, porque en Japón llevamos 30 años y todavía no se recupera. Claro. Entonces, bueno, eso, el tiempo, a lo que voy es que es muy determinante, porque eso también te va a decir cuánto es lo que tú puedes, o sea, no es cuánto es lo que tú puedes, pero en el fondo también te posiciona del riesgo que quizás puedas asumir. O sea, yo al menos, en mi perfil como inversionista, me atrevo a arriesgar más si tengo más tiempo de inversión. Si tengo menos tiempo, me atrevo menos a arriesgar. Quizás un Nico o un Santi, que son más arriesgados, quizás arriesgan siempre. Sí. Pero probablemente a los 70 años no vamos a estar arriesgando yo y Santi igual que ahora. Po. ¿Pero qué te para estar así? Oye, un entre paréntesis a lo que decía la Romy, son más de 40, no están numeradas. En la CMF no dice del 1 al 50, pero conté así como rápido, son como 50 aproximadamente. Perfecto. La CMF, para el que está al otro lado y por ahí no sabe qué es la comisión que regula el mercado financiero en Chile. En cada país es importante que si están invirtiendo en fondos mutuos, se fijen que esté regulado por el organismo de su país. Sí, súper bien. Oye, y algo relacionado al plazo que decía la Romy, una cosa tiene que ver con esta realidad que hasta ahora efectivamente cuando uno tiene más plazo, tiene más posibilidades de que su inversión se recupere por el comportamiento como ha sido hasta ahora de los mercados. Pero a la vez hay otra decisión que hay que tomar, que tiene que ver con cuánto tiempo tú quieres dejar tu plata estacionada en un instrumento financiero. Porque si tienes, si estás pensando en viajar en 3 meses, probablemente no te conviene asumir mucho riesgo porque si es que hay alguna bajada de mercado no voy a alcanzar a recuperar. Si quieres la plata para algo que es de corto plazo, entonces ahí también tienes que considerar ese factor de plazo de tiempo, así como decía la Romy. Que ojo, hay fondos para plazos de 0 a 3 meses, 0 a 6 meses, hay fondos que están creados con ese plazo. Ahora, cuando vean eso, que aparece como tiempo recomendado 2 años, tiempo recomendado de 0 a 6 meses, no quiere decir que su dinero tenga que estar estacionado esa cantidad de tiempo, sino que en el fondo ese fondo tiene un horizonte de inversión de ese plazo, ¿ya? Pero ustedes siempre pueden rescatar su dinero si es que la serie del fondo se lo permite, ¿ya? Sí, yo de hecho había contado hoy día en un live hace un ratito contigo y con Pancho por Romy, que uno de mis fondos de bajo riesgo se llama Río de Janeiro. Entonces, a ese fondo retiré las lucas recién y se demoró 2 días me demoré en tener 2 días las lucas en mi banco, porque la liquidez es rápido, que es otro tema, ¿o no, Romy? La liquidez. ¿Cómo se explica fácil la liquidez? Es fácil, en el fondo es que el dinero esté lo más rápido posible en tu cuenta. O sea, para poner un ejemplo, si tengo mi dinero invertido en inversión inmobiliaria, no es un instrumento líquido porque la inversión inmobiliaria, para yo tangibilizar el dinero, para tenerlo en mis manos, tengo que poner en venta el departamento, bla, bla, bla. Y para eso pueden pasar entre 6 meses a 1 año en estos tiempos donde la venta está lentísima, puede ser incluso más. Entonces, eso, hay que siempre considerar, si es que tu necesidad te lo está pidiendo, digamos, tener liquidez también, tener instrumentos donde puedas tener rápidamente tu dinero en tu cuenta, en tus manos, tangible, aquí. Otro factor importante a considerar es el costo, es cuánto te cuesta tener tu dinero ahí en esa AGF o en ese banco. En estos últimos años, al menos en Chile, usted ayúdeme, Avengers, a nivel latinoamericano. En Chile al menos ha habido un boom de AGFs que son fintechs. AGFs son administradoras generales de fondos. En mi época, que yo recuerde, solo habían bancos. Ahora hay otras empresas que no son bancos y que sí administran... O sea, tenías corredoras de bolsa aparte de los bancos, pero tenía una diferencia principal que hacía que no existía acceso o democratización de la inversión, que es básicamente el monto mínimo de entrada. Sí, eso es real. Antes los montos mínimos de entrada, y por eso es que también todavía existen muchas creencias limitantes al respecto de que es como que para invertir hay que tener mucha plata. Y eso era así antes, era una realidad antes. Ahora ya no es así, uno puede invertir desde lucas, o sea, desde el mínimo que te permita transferir tu banco, de hecho, a una administradora general de fondos. Entonces, el tema de los costos va a impactar porque tu tasa, lo que tú vayas a ganar, va a disminuir según lo que tengas que pagarle a este administrador, a esta administradora. Entonces es importante revisar los costos y en ese sentido
Las AGF, que son fintech, que ya Santi nombró un par, son en este minuto más baratas que algunos bancos al menos. No sé cómo igual hoy los bancos están poniendo súper competitivos porque hoy todas las fintechs, que son estas entidades como financieras tecnológicas que logran por eficiencias dar precios más baratos, hoy los bancos están dando cuenta de esta alerta y también están ofreciendo buenos precios en sus fondos mutuos. Históricamente veíamos fondos mutuos que por ahí costaban 6%, 7% anual. Independientemente de la rentabilidad, el fondo le podría ir pésimo y aparte de que vos hayas perdido, no sé, un 10%, perdías un 16% porque tenías que pagar el 6% aparte de la administración del fondo. Y si rentaba un 20% positivo, bueno, vos te iba a quedar solamente 14% porque tenías que pagar eso. Eso es súper importante lo que estás diciendo, porque en nuestro país todos los costos ya están insertos en la rentabilidad en los fondos. Entonces, en general, uno no sabe cuánto que le están cobrando, porque no es que uno tenga que pagarlo aparte, ¿cierto? Sino que de la misma rentabilidad que generaste, ya sea positivo o negativo, en el fondo vas a tener que cubrir ese costo. Entonces, ponte tú, si el fondo me dicen que rentó 10, es porque eso para mí rentó, pero el costo está por sobre eso. O sea, si el costo era de 6, eso quiere decir que rentó 16, pero como tenía que pagar el costo, para mí me quedó un 10%. Entonces, no es que ustedes ahora tengan que después ir y pagar a la jefe, sino que ya está inserto en la rentabilidad. Y como está inserto en la rentabilidad, muchas personas se les respondía esa respuesta, onda, no te preocupes porque el costo está inserto en la rentabilidad, y la persona decía, ok, y jamás preguntaba, ¿pero cuánto es? Entonces, otra cosa interesante que también siempre te ponen que es un hasta. O sea, por ejemplo, el costo es hasta un 6% anual. Pero puede ser menos también. Entonces, tampoco hay una total claridad de cuánto, a no ser que hagas la pregunta directamente, ¿cierto? Entonces, por eso es súper importante que se revisen los costos porque influye directamente en la rentabilidad que puedes obtener. O sea, mientras menos me cobren, tengo más posibilidades de que mi dinero se optimice mejor. Claro. Perfecto. Caro, para repasar, y Caro y Roy, para repasar, ¿qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de invertir en fondos mutuos? Así como si lo tenemos que enumerar. El tiempo de permanencia, es decir, el plazo. ¿Cuánto tiempo tú quieres dejar ese dinero ahí o en cuánto tiempo tú estimas que vas a recuperar o ganar la plata que quieres ganar para poder calcular cuántos meses o años tienes que dejar esa plata ahí? Segundo, el perfil de riesgo, que lo tocamos muy por encima, pero el perfil de riesgo, usualmente hay 3 perfiles, que es conservador, moderado y arriesgado. Ahora, que uno tenga un perfil de riesgo, por ejemplo, como yo, que tengo un perfil de riesgo conservador, no significa que no pueda tener un instrumento arriesgado, sino que más bien me voy a sentir cómoda con instrumentos que tengan bajo riesgo. Luego conversamos sobre los costos, conversamos sobre el monto de inversión, sobre la liquidez, y lo último que tal vez deberíamos tocar es dónde están invertidos esos fondos. De todas maneras. La verdad, ahí justo me quedo con algo con el perfil de riesgo que me parece súper interesante. Pero, por ejemplo, en mi caso es todo lo contrario. Y bueno, Nico también. Somos perfiles súper agresivos. Justo está pasando la ambulancia. Somos perfil de riesgo súper agresivos. Y esto es porque yo me imagino que Nico por ahí piensa lo mismo. Es como, yo prefiero perder que dejar de ganar. O sea, como que si tengo que pensar en un totalmente. Yo he perdido plata 1.000.000 de veces con inversiones y ni siquiera me quita el sueño. Y además el tema del plazo que dijimos antes, del tiempo que tenemos para invertir, y de hecho yo hoy día también pensaba, al final así invierten también los Venture Capital, o sea, le meten a 100 empresas y hay una sola que la chuntan que le paga todo lo que perdieron por el otro lado. Yo considero que así también hay mi inversión. Total, yo pienso lo mismo. Pero bueno, en verdad lo importante de cuando uno invierte es que no te duele la guata, que no te quede el sueño. Vos tenés que invertir de acuerdo a ese perfil de riesgo, tenés que conocerte. Porque si después invertís, por ejemplo, un instrumento, un fondo mutuo súper arriesgado, y se cae el mercado y estás que no puedes dormir, bueno, claramente es que elegiste mal el fondo mutuo. De hecho, les cuento una particularidad. Hoy día descubrí el concepto SWAN. SWAN es como cisne en inglés. Sí. Y se ocupa en este ámbito financiero para decir exactamente lo que dijo Santiago. Sleep well at night. Tú tienes que ocupar perfil SWAN e invertir lo que sea SWAN para ti. Lo que te deje dormir bien en la noche. ¡Qué buena! Perfil SWAN. Bacán. Está bueno, te lo vamos a robar. Y eso, no hay una fórmula para saber cuál es tu perfil también, porque... Por ejemplo, no sé, yo he ido entrenando mi tolerancia al riesgo, como les decía la otra vez, o sea, poco a poco yo he podido ir arriesgando un poco más y ya
ya no me da Después de tanto cierto miedo. punto se echa a perder, así que cuidado. Pero ponte al principio, que era mi primer ahorro, uno de mis primeros ahorros como más importantes fue la educación de mi hija. Y me digan lo que me digan, yo prefiero tener esa plata en resguardo, ¿cachai? Claro. Porque es la educación de mi hija, no es un dinero que yo quiera poner en riesgo. Entonces, después de mi experiencia de deuda y que me demandaron y orden de embargo y tal la cuestión, yo tengo esa plata en un seguro con ahorro. Díganme lo que me digan, me da lo mismo, pero prefiero tenerla ahí porque Oye. es la única plata que es inembargable en nuestro país, ¿cachai? Entonces, para mí eso es protección y yo voy a dejar esa plata ahí, se rentabiliza igual, lo tengo en el fondo más arriesgado para que Nico no se estrese tanto. Pero lo tengo ahí porque para mí es demasiado importante que esa plata no se toque bajo ningún punto de vista, ¿cachai? Súper bien. Pasemos a los índices, ¿les tinca? Vamos. ¿Sí? Vamos. Ok, los índices son un tipo de fondo mutuo y que va reinvirtiendo las ganancias de forma automática. Usualmente tienen un mínimo de entrada a los índices. Y aquí hay algo de historia que yo no cacho tanto, pero quizás Santi me puede ayudar. Jack Bogle, que fue el fundador de Vanguard. Vanguard es una de las, no sé si es la primera o la segunda junto con BlackRock, más grande Sí. administradora, ¿sí? Sí, administradora de fondos, sí, perfecto. Y él fue el que creó los índices. Sí, él creó los índices, estaba aburrido los fondos mutuos y como los fondos mutuos al final se hacían millonarios con este trabajo que aparte no hacía más millonaria a la gente y por lo mismo inventó los índices que la principal diferencia es que son manejados de forma pasiva. Acuérdense que los fondos mutuos son activamente manejados, es decir, ya hay una serie de activos en los cuales invierten, pero hay momentos en los que sacan de acciones de Tesla y compran acciones de Tesla y sacan Nvidia y meten Nvidia, están activamente manejándolo y algunos dicen que solamente es activo es para cobrarte más y por lo mismo tienen un fee mucho mayor versus estos índices que tienen fee mucho más bajo y Jack Bogle lo inventó exactamente por eso, estaba aburrido de que se hicieran millonarios cobrándolo al resto. No, y Esas cosas. aparte con los fondos mutuos que son activamente se decía que era para ganarle al mercado. Y después de varios años se han dado cuenta que con los índices en verdad realmente le ganan al mercado y que los fondos mutuos no siempre le ganaban. Esa cosa de tener las inversiones activas no siempre era tan efectiva. La estadística es brutal, no me sé el número exacto, pero sé que entre 80 y 90% de los fondos activos no le ganan a un índice. Exacto. Un índice, por ejemplo, hablan por ahí siempre, es el S&P 500, que sigue las 500 compañías más importantes de Estados Unidos. Entonces, cuando vos estás invirtiendo en el índice del S&P 500, estás invirtiendo en cierta forma en el mercado estadounidense. Entonces, si el mercado estadounidense le va bien, a tus inversiones le va a ir bien. Si le va mal, le va a ir mal. O sea, lo que se espera es que en el largo plazo siempre vemos una recuperación y un mercado que crece. Oye, Sí. pero una pregunta relacionada a eso. Porque cuando tú en el Standard & Poor's, en el fondo que tú, como tú bien decías, reúne las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Eso va variando. ¿Cada cuánto tiempo va variando? O sea, ¿cuándo sacan y entran cuando tú nuevas empresas más importantes? Yo no sé si hay una revisión específica de una fecha, pero ahí Nico por ahí se acuerda, pero hace poco no se puso en revisión Tesla. De hecho, lo sacaron. Lo sacaron, así. El S&P 500 en teoría son las 500 empresas de mayor capitalización bursátil del mercado abierto a la bolsa, pero no es así porque efectivamente tiene que tener un criterio. Por ejemplo, hay un criterio que tiene que tener 4 quarters con utilidades positivas y por lo mismo Tesla no entró en muchísimos años a este índice. Y también ahora, por la razón que sacaron a Tesla, no me quiero alargar de eso, pero básicamente está relacionado porque no cumple el tema ESG, que es de, bueno, ahí tenemos a Francisco Vuelta, tenía un tema logístico. El ESG es como cuestión empresarial y cuidar el mundo y todo eso. Que Y medio ambiente. medio ambiente, pero... Nico, pero entonces cuando el SP saca, ponte tú a la empresa, incluye otra, ¿verdad? Sí, incluye otra. Y ahí el índice del SP también saca a Tesla y vuelve a incluir esta otra, ¿como que así funciona? Sí, Exacto. y el fondo mutuo que lo siga también, sí. Y en los fondos mutuos y el ETF que después termina replicando también ese índice, que para unas tienen como 500 empresas, 501 porque tienen las dos Alfa, las dos de Google, así que como que tienen pequeñas variaciones, pero sí. Pero en definitiva, como estás diversificando tanto entre 500 empresas, que muevas una u otra no es tan significativo para el usuario. Claro. Sí, porque son 500 activos dentro de un fondo, po. O sea, Sí. súper diversificado. Y de Oye, hecho, dale, perdón. No, dale, esa es tu pregunta.
Nada, era cortito. Así como los fondos mutuos, uno invierte en una AGF, ¿dónde se invierte en un índice? De hecho, las mismas administradoras, por ejemplo, hablamos de BlackRock y de Vanguard, De Vanguard. tienen fondos mutuos y también tienen índice. Y es divertido porque, por ejemplo, ambos tienen diferentes que siguen el S&P 500 y en uno te cobran 1%, 0,5% y en otro te cobran 0,04%. El índice, el que te cobra mucho más bajo. Entonces, generalmente en todas estas empresas, o sea, en un mismo Rational, que Soy Focus, que Fintual, que DBA, a veces puedes comprar, bueno, en algunas solamente puedes comprar en el fondo mutuo y eso es muy malo porque te cobran más caro, pero en otras las que puedes elegir el índice o el ETF, ahí puedes tener ese fee mucho más bajo y comprarlo. Entonces, en un mismo Rational, por ejemplo, puedes comprar el fondo mutuo, el índice o las acciones individuales o el ETF. Perfecto. Pasemos a los ETF, entonces, ya que llegamos a los ETF. Pasemos a Pancho primero. Pancho, levantaste la mano. Levanté la mano. No, es que era porque lamentablemente le quería decir ahí a todos los que están viendo este capítulo y obviamente a mis compañeros Avengers, y yo me voy a tener que retirar. Estoy con una pequeña, no sé si es urgencia, pero estamos obviamente con un hijo recién nacido Primero y lo dos primero. personas cuidando, y primero es lo primero. Así que no se preocupen, que en todos los otros capítulos vamos a estar ahí presentes. Voy a estar más presente en los comentarios que nunca, en compensación. Me importa tu presencia como papá. Así que bueno. Sí, además nos diste la intro, así que tranqui, y aparte en 2 semanas más yo voy a estar en las mismas. Por eso ahí los dejo con este Cariño, tremendo Huguito y a tema. la Nati. Saludos a Hugo, al Mini Avengers. A la mascota Avenger. Y seguimos con los ETFs, que son Sí, fondos que cotizan en bolsa. Y esto es, digamos, cuando hablamos de fondos también es parecido a cuando hablábamos de fondos mutuos. Es una canasta que puede tener acciones, que puede tener bonos, que puede seguir el precio de un commodity como el oro. Por ejemplo, si la gente quiere comprar oro, en vez de comprar el oro físico o quiere comprar petróleo, no es que se vuelve con un barril de petróleo a la casa. ¿Ah, no? Sino que compran un ETF que replica el valor del petróleo. Eso también es súper importante para que se imaginen que cuando muchos me preguntaban a mí, por ejemplo, comprar oro, que es un refugio principalmente en épocas de crisis, se compra un ETF que replica el valor Oye, Santi, del oro. quizás muy básica la pregunta que les voy a hacer, pero ¿cómo yo podría replicar el valor del petróleo, por ejemplo? Y No mi- sé cómo se hace. Es que en el fondo, el mercado tú puedes transar futuros o puedes transar en spot o puedes transar derivados financieros. Y muchos de esos se pueden netear entre sí entre los que están con venta corta o con compra. Y los que no se netean, efectivamente alguien en el mercado real tiene que ir a comprar físicamente ese petróleo, por ejemplo. Pero la mayoría de las veces son movimientos de número tal cual el número de tu cuenta de un banco. O sea, no estamos moviendo físicamente ni el oro ni el petróleo, a menos que sean las compras más grandes de los gobiernos. Realmente no estamos moviendo los activos, es un juego de números en una pantalla. Es súper heavy eso, porque efectivamente muchas personas todavía tienen, incluida yo, digamos, cada vez menos, pero asignado la conexión entre, por ejemplo, el oro y la plata, que hace rato que ya no. Entonces, cuando nos cuesta imaginar esto de los ETFs, por ejemplo, porque no hay como algo tangible. Claro, como lo que me estoy preguntando yo, ¿cómo replico el petróleo? Es que en el fondo igual es tangible, porque tú podís después ir a cobrar tu barril si quisieras. Y obviamente lo hace a través de la empresa. Si es que la gente quisiera ir a buscarlo, se puede. Distinto es con un futuro, un derivado financiero. Pero en un ETF, efectivamente, se puede llegar al barril de petróleo específico o a la pieza de oro específico. Es un camino largo, pero se puede. Existe. No es algo que no exista. Podríamos Claro. hacer un capítulo de eso, De ir a buscar el oro que compramos. de cómo ir a buscar el oro. A ver, pero espérate, ¿cuál es entonces una diferencia entre un ETF y un fondo así como súper concreta y un fondo mutuo? A ver, Uno se transa adentro y el otro fuera de bolsa. exacto, digamos. Es una buena diferencia. Es una buena diferencia, exacto. El ETF se transa igual que una acción. Vos lo podés comprar y vender en un día. Cuando vos contaste el ejemplo de Río de Janeiro, por ejemplo, que tú tardaste 2 días en cobrar tu plata, en el caso del ETF vos lo podrías haber cobrado en el instante. Vos vendés y automáticamente se opera igual que la bolsa de 9:30 de la mañana a 4 de la tarde y vos en ese momento vendés y la plata te entra a tu cuenta directamente. Así que son muchísimo más líquidos. A ver, y en general, como decía, siguen
siguen índices como el SP500 también, que puedes comprar el ETF del SP500, commodities como hablamos del oro o el petróleo, o incluso industrias, ¿no? Hay ETFs que agrupan diferentes industrias, por ejemplo puede ser, no sé, aerolíneas, y ahí dentro tenés las principales aerolíneas, o por ejemplo industrias como autos eléctricos o cannabis. Entonces buscan diferentes compañías que están dentro del proceso de la producción del cannabis en este caso, e invierten en ellas. Entonces te agrupan un montón de compañías, es una forma diversificada para poder invertir. Entonces, si es industria del cannabis, por ejemplo, te ponen el productor, el que vende las lámparas para que se pueda producir, el dueño de los campos, no sé, ponen diferentes actores de la industria que en base a eso vos invertís en toda una industria. Si vos fuera, por ejemplo, en el caso de las aerolíneas, invertís solamente en, no sé, en una sola, que sea American Airlines, estás poniendo todo tu capital en una sola compañía. De esta forma vos podés elegir un montón de compañías y decir, bueno, yo apuesto a que la industria se vaya a recuperar y que siga creciendo. Si apostamos a una compañía puede tener problemas puntuales y no crecer. Oye, que complementando lo que tú estás diciendo, me acordé que la otra vez leí que el que creó los ETF, no me acuerdo cómo se llama, lo dijeron delante. No, dijimos Bogle era el que creó los índices. Los índices. Pero cuenta. Ya, bueno, pues no sé, quizás estoy contando mal la historia, pero no sé, el que lo creó, como que toda la gente como el mercado le decía que estaba loco, que quién iba a querer en el fondo tomar ese tipo de instrumentos, que simplemente como que iba a perder plata por haber creado algo así. Y después de como 15 años, la cuestión fue como un boom y todo el mundo ahora ama los ETF. De hecho, o sea, yo creo que, por ejemplo, en Chile, la gente, si vos nombrabas ETFs hace 3, 4 años atrás, eran muy poco asequibles. No sabían ni que existían casi. No sabían ni que existían. La gente te hablaba de acciones y ni siquiera se animaba a comprar porque lo veían como súper lejano. Pero gracias a las fintechs, como puede ser Happy o Racional, hoy es mucho más asequible comprar digamos, los ETFs o las acciones. Y por eso se están recién ahora empezando la población a tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque en sí los ETFs tienen muy bajo costo. Como siguen índices o commodities y demás, no necesitan un administrador tan activo de que arme el fondo, por ejemplo, en el caso de los fondos mutuos. Entonces, acá simplemente replican diferentes índices que ya existen, o el commodity, o una industria. Ahora, el fondo mutuo efectivamente es manejado de forma activa. El índice es pasivo, pero el ETF puede ser pasivo o activo. La verdad existen los dos tipos. Por ejemplo, los ETF de ARK Invest como RK o ARKW o RG o cualquiera de estos son manejados activamente. Y por eso de hecho cobran un 0,75% versus vimos antes el Vanguard que te cobra 0,04%. Entonces, un ETF, la gran mayoría son pasivos, pero algunos también pueden ser activos. Sí, de hecho, igual incluso dentro de Vanguard, digamos, tenés algunos que son mucho más específicos que te cobran un poquito más caro, pero siempre es caro para nivel ETFs, siempre mucho más barato de lo que estábamos hablando de los fondos mutuos. O sea, por lejos son mucho más baratos que los fondos mutuos. Uno de los ETFs más conocidos es el BOO, que es el de Vanguard que replica el SP500. Ese te cobra 0,03 de comisión. Sí, de hecho, es el que yo compro cuando quiero invertir es S&P 500. Exacto, ese es súper bajo la comisión y en verdad y te estás ahorrando muchísimo más. Y la verdad, siempre que vean como fondos mutuos que invierten en fondos mutuos USA o Estados Unidos o algo así, la mayoría están invirtiendo en esto y te cobran hasta muchísimo más caro. Oye, y también hay ETFs apalancados, no sé si nos da para hablar de eso, pero también estás asumiendo más riesgo, obviamente, pero también está esa alternativa. Está el clásico apalancamiento por 3. Obviamente en otra sesión podemos hablar como apalancamiento y trading y todo eso, pero básicamente te magnifica por 3 la ganancia o la pérdida. Por 3 suele ser lo más clásico que he visto en ETF. No sé si tú antes has visto más. Sí, pero... sí está, y de hecho está disponible en Racional ese ETF. A ver, yo por ahí no lo recomendaría ni siquiera como a los más que asuman mayor riesgo, sí. Pero si uno quiere invertir en SP500 en general es como una inversión de largo plazo. Es para seguir el mercado. Entonces, mejor no estar como... Exacto, o sea, si quieres así cortísimo plazo, anda a hacer trading, no invierta en este tipo de instrumentos. De instrumento, total. Y de hecho, algo súper bueno también de un instrumento como el ETF que invierte, no sé, en el SP500 es que nunca, digamos, tu plata va a quedar en cero, porque tenemos las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. O sea, que le vaya mal a las 500 empresas sería un conflicto súper grande. O sea, podemos tener malos momentos, podemos tener recesión, ahora, no sé, abajo un 20, 30%, sí, y que va a pasar. Pero, digamos, sabemos que los mercados tienden a crecer y en esos momentos de crecimiento también tienen momentos que caen y entonces por eso puede ser una buena idea también invertir en un ETF.
Entonces, las ventajas que tenemos hasta ahora de los ETFs por sobre los fondos mutuos que han mencionado hasta ahora son que son súper diversificados, por lo que tú decías. Por ejemplo, el S&P 500 son 500 empresas que están dentro de ese índice. Si es que es un ETF que sigue a ese índice, Claro. Que son súper líquidos. Yo podría haber tenido mi plata de Río al tiro en vez de en 2 días. Exacto. Que los costos son más bajos. ¿Y qué más sería? Que puedes invertir en cualquier mercado. Puedes invertir, claro, exacto, puedes invertir en cualquier mercado porque así como tenemos el S&P 500, el ETF que replica eso, tenés que replican por ahí todo el mercado europeo, mercados emergentes, podés invertir en un ETF que replique el IPSA para invertir en el mercado chileno. Entonces como que te da una opción realmente de invertir en todo el mundo y que vos tomes la decisión. Cuando O sea, incluso puedes invertir replicando un fondo mutuo y te sale más barato. Ahora vamos a ese punto porque te quiero pinchar un poquito en eso, porque te quiero sacar el máximo jugo en eso, así que no te Oye, me Carlos, adelante. igual, antes de pasar a eso otro, igual que hayas tenido la plata de tu fondo mutuo en 2 días, igual es líquido para ser un fondo mutuo. Yo he visto fondo mutuo liquidarse en 5 días hábiles también, como... Sí. Sí. Pero lo que mi punto con los ETFs es que también te dan muchas más posibilidades de elegir, porque si vos querés invertir en un fondo mutuo, vos te metés en tu administradora de fondos, sea una fintech o tu banco, la que sea, y ves un listado de los que tienen, ¿ya? Y ahí tenés como ciertas limitaciones. Cuando vas a un ETF, en verdad puedes elegir industria, commodity, el país que quieras, te da como muchísimas más opciones para poder elegir. Y ahí por ahí, déjame asomar una recomendación, pues yo creo que está súper bueno. Como que por ahí la mayoría de la gente, y siempre por ahí lo dice Warren Buffett, invertir en el S&P 500, que es como el mercado de Estados Unidos, y con eso está bien. Pero también está súper bueno de que si uno tiene como una pasión o tiene algo que le gusta o conoce más sobre una industria, también la puedes elegir. Si a vos te encanta viajar y conocer un montón de la industria o los autos eléctricos, en el caso de Nico, puede invertir en los autos eléctricos porque seguramente tenga muchísimo más conocimiento. Si tú crees que, no sé, hablamos hace un rato del cannabis, que el cannabis va a tener mucha más preponderancia en el mundo porque se va a empezar a legalizar, bueno, por eso es una industria que no ahora, pero en 10 años o 15 años empieza a crecer. Cuando invertimos en tendencias tenemos que saber que son largo plazo. Si nosotros estamos invirtiendo en autos eléctricos, no esperemos tener una ganancia ahora. Sepamos que la tendencia sube, baja y demás, pero se consolida recién, no sé, autos eléctricos se va a empezar a consolidar 2035. Fuerte. En general, entonces, los ETF son mejor mirarlos como una inversión de largo plazo, no solo por el ejemplo del auto eléctrico, sino que en general... Yo O sea, tengo entendido que hay ETFs de bajo riesgo también. De todas maneras, tenés ETFs de bonos del mercado estadounidense que te dan un 8 o 10% en dólares y en verdad también eso es súper bajo riesgo. O sea, que es como sería como... De hecho, ahora sí, Nico, creo que lo podemos tirar, es cuando nosotros invertimos en un fondo mutuo, la mayoría de los fondos mutuos, y especialmente los de las fintechs, están compuestos por diferentes ETFs. Tal cual, o sea, efectivamente un fondo mutuo sigue una serie de empresas o ETFs y literalmente uno puede meterse a la página de ese fondo mutuo, replicarlo por su cuenta en aplicación como mencionó antes, no sé, Santi, Happy o Rational, y hacer exactamente lo mismo y te va a costar un 0.04, un 0.5, un 0.05 en vez de un 1 o 2%. Y solo para meter esto en perspectiva, en un portafolio de 20 años que termina costando $210,000, la diferencia de ese 1% son $30,000. $30,000 estás pagando en comisiones cuando estás invirtiendo en un fondo mutuo. En este tipo de portafolio, en este número que dije ejemplo. Dale, Romy, algo. Necesito, he rayado la papa con esta pregunta. Es como hizo Caro, hizo pum, así, en la cabeza. Así. ¿Por qué entonces una persona tendría que escoger un fondo mutuo por sobre un ETF? Uf, es buena pregunta. Yo he hecho Ya, que... Nico no te va a dar casi ninguna razón. No, hay razones. Video, Romy. Hay razones, la verdad. De hecho, primero quiero resumir extremadamente rápido los factores comunes de los índices, fondo mutuo y ETFs, la diferencia y después responder. Puntos comunes. Con una transacción puedes comprar muchas empresas. Eso pasa en un fondo mutuo, en un ETF o en un índice. Es como comprar una bolsita que tiene mucho M&M de colores y cada uno de esos M&M de colores es una acción. Entonces puedes comprar muchas acciones. Ambos son convenientes y diversificados en el sentido de la conveniencia. No tenés que hacer 100 transacciones, haces una sola y compras todas estas 100 empresas. Y ambos son diversificados, o sea, ambos, los tres, ¿verdad? Son diversificados porque estás invirtiendo en lo que sea.
Los tres también pueden ser sectorificados, como bien decía Santi, hay sectores que cannabis, que autoeléctricos, que tecnología, que el S&P 500, hay un montón. Las principales diferencias están en activo o pasivo. Hablamos que los fondos mutuos son activos, por eso te cuestan más. Índices son pasivos, ETF pueden ser activos o pasivos. ¿Le podemos decir versátiles? La verdad sí, son mucho más versátiles. Ahora, ¿cuándo conviene un fondo mutuo? Nunca, no. Hay algún espacio, o sea, de partida, hace poco... Hagamos el... Pero Nico, ¿cuándo me convendría un fondo mutuo? Eso, por favor. 1, 2, 3. Pero Nico, ¿cómo lo hago para invertir en un fondo mutuo? Excelente pregunta, gracias. Básicamente, o sea, el momento que conviene también depende cómo calce con tu perfil. O sea, de partida ya hablamos que hace 10 años no tenía otra opción. Hoy en día sí tiene otra opción. Pero si la verdad quieres despreocuparte y que se hagan cargo de ti y tú casi que mandar plata, llamar por teléfono y que te compren, dale, te conviene un fondo mutuo. Cuando uno compra un ETF, también en algunos lugares vas a poder hacerlo por teléfono, que por lo menos para mí no calza, pero todavía entiendo que hay mucha gente que prefiere hacer eso. Sí. A veces tienes que meterte en una aplicación y comprar activamente. También saber cuál estás comprando, que el VII, que el VTI, que el VOO, el que el VFX, puede ser más complicado que decirle a una administradora de fondos, inviérteme en la bolsa americana y chao, o inviérteme en el sector tecnológico. Y ellos te pueden hacer el trabajo de elegir exactamente dónde. Entonces, si estás dispuesto a hacer el trabajo de estudiar un poquito más, y en serio, es esto más, para ahorrarte esos $30,000, por ejemplo, el ETF es mucho mejor opción para ti, o el índice que tiene menores costos. Entonces, hay razones. Dale. No, de todas maneras. Pero para muchas personas, lo que les soluciona tener un fondo mutuo es que hacen un test de riesgo, se meten en una plataforma, hacen un test de riesgo y automáticamente le da una respuesta que es este fondo mutuo. Entonces, para mucha gente que no sabe nada, dicen, listo, o sea, que esto me soluciona y me invierte. Pero por eso te dice, como decía Nico, si uno hace como un poquito de doble clic, se fija dónde está invirtiendo este fondo, empieza a entender un poquito más, podés empezar a ahorrarte muchísimo dinero. O sea, en un ejemplo concreto, y acá, como siempre, a mí me gusta ser extremo, si yo entro a Fintual, invierto en Risk Norris, me van a cobrar un porcentaje. Yo puedo entrar a Fintual, ver cómo está compuesto Risk Norris, replicar eso en Rational o Happy y me va a salir mucho más barato y voy a ahorrar mucho más dinero. Así de simple, o sea, ¿vale la pena el esfuerzo de hacer doble clic y ver cómo está compuesto para ahorrarte, no sé, $30,000 en un portafolio de $110,000? Responde tú. Pero para mí es un no-brainer, como se le llama a veces en los videojuegos, el no-brainer purchase. Es como algo que no hay que ni pensar. Pero la verdad depende del perfil de cada uno, el tiempo que tenga y cómo quiera hacerlo. No, de todas maneras, igual si hoy tiene, por ejemplo, plata en un fondo mutuo, si querés hacer como todo ese cambio, siempre piensa un poco más a largo plazo, ¿no? Porque obviamente vas a perder cierto dinero en el spread, que lo vas a recuperar en los próximos meses, pero los primeros meses vas a estar perdiendo un poquito de spread entre la compra y venta de vuelta de los ETFs. Solamente eso para que lo consideren también. Sí, y también liquidar tu activo a largo plazo es una enajenación y una enajenación implica pago de impuestos si es que tuviste ganancia. De hecho, ya no quiero ser tan maldito, así que esta vez no voy a especificar. Pero hace poco yo me he salido uno y fue perfect timing porque efectivamente ha caído tanto los precios que puedo salir en negativo, beneficio tributario y aprovechar de cambiarme a algo que pago menos. Para mí, de nuevo, fue un win-win por todos lados. Wow, estoy impactada. Este capítulo me ha dejado peinada para atrás. No, pero es que en verdad está bueno, igual, por eso está bueno plantear este tema, fondos mutuos, ETFs, Obvio. Porque la gente piensa que como que son parecidos y en verdad sí tienen cosas en común y tienen razón. Los fondos mutuos están mucho más democratizados, cualquier persona, si le preguntas de inversiones, te dice depósito a plazo, fondo mutuo, y todavía no conocen esto del ETF, porque yo creo que es un pasito más adelante. Y está bueno que lo hablemos para que la gente diga, no, yo ya tengo que estar pensando en el siguiente paso. Obvio, De hecho, jamás crítica, sino que son 99% parecidos. Hay un 1% de diferencia que te cuesta caro. Estaba pensando que así como si pudiéramos resumir una persona que está, una guaguita que está recién aprendiendo a gatear, probablemente esa guaguita va a tener sus lucas, síganme la analogía por supuesto, en una cuenta corriente o en la cuenta vista y no va a mover sus lucas de ahí porque todavía no quiere arriesgarse o qué sé yo. Cuando ya creció esa persona tal vez ya no separa plata en una cuenta corriente, sino que la mete en un depósito a plazo y después en un fondo mutuo, después aprende un poco más y del fondo mutuo se pasa a un índice, a un ETF y quizás después termina haciendo trading. ¿Podría ser así como una secuencia a la cual las personas podrían ir pasito a pasito?
pensando que van pasito a pasito, ¿no? Yo no sé si el camino de todos va a ser así. Nico no aprendió a batear, ponte tú. De hecho, Nico, no, sí, de hecho, hizo cuando salto entré largo de los 0 meses. en esta aplicación al final, de hecho, que yo una vez seguí portafolio en Fintual, Rational y Soy Focus y era a través de los fondos mutuos, así que efectivamente estuve ahí. Antes de eso en un banco fondo mutuo jamás. De hecho, mi mamá sí lo hacía, pero yo no. Creo que igual depende un poco de la persona, el perfil. Y de hecho, aprovechando, podemos preguntarle que cada uno de ustedes digan cómo lo invierten y en qué están ahora, y así en función de eso vemos cómo lo hace cada uno, porque y por qué, y si se van a cambiar o no. Después de esta conversa. Bueno, mira, si quieres empiezo yo. O sea, yo también me pasó lo mismo. Yo también empecé invirtiendo en fondos mutuos porque Lógico. es el activo como de acceso. Una vez que conoces un poquito más, que sabes que vos podés elegir el ETF donde querés, digamos, el punto donde tú quieres invertir, me pasé a los ETFs y hoy en mi canal de Instagram hablo un montón de ETFs. Obviamente también hablo sobre fondos mutuos porque la mayoría de la gente tiene invertido ahí. Pero mi plan es ir pudiendo llevar a la gente para que puedan ir conociendo cada vez más activos para invertir. Porque mientras más activos tienen para los conocen, más opciones tienen. Entonces las personas pueden decir, no, ¿sabes qué? Yo no quiero ni ocuparme, no quiero aprender, listo. Se pueden quedar con el fondo mutuo, que igual incluso es bueno siempre que entiendan un poco. Pero mi camino fue ese. Hoy invierto prácticamente lo que es bursátil entre ETFs y acciones. Yo soy muy conservadora y estoy... Me veo como pudor cuando la Romy dijo, yo también tengo un seguro con ahorro. Y a Nico se le cae la cara. Seguro con ahorro, depósito a plazo, fondos en 3 lugares distintos, muy poquitos bitcoins, o sea todo. No, pero hablando del mundo bursátil, porque en verdad si mandamos todas las inversiones... Fondos MUD, claro, sí, eso. Y quiero comprar en Singular un ETF que todavía no lo he hecho, pero que estoy yendo para allá. Va a ser mi primer ETF con Singular. Perfecto. Está bueno porque tiene súper bajos costos también. Así que bueno. Romy, ¿tú? Yo tengo el seguro con ahorro que tanto le gusta a Nico, pero para tu tranquilidad, Nico, el 100% está en fondos en el fondo USA, que es el más arriesgado de esa compañía, ¿ya? Y lo demás, ETF y acciones. Tengo un fondo mutuo, pero muy chiquitito, y ahora ya convencidísima de moverlo a un ETF. Yo lo que más tengo son acciones, pero porque tengo demasiado Tesla. Después vienen la mezcla. Yo mezclo ETFs y índice, la verdad, porque tienen casi la misma comisión. Tengo mucho ETF índice y saqué todo de fondo mutuo. Solo hay uno que dejé, que se llama Luca al día, porque deposito Luca al día y quiero mostrarle a mi hija. En 20 años más cacha todo lo que ahorré depositando Luca al día. Pero de hecho, cuando probablemente Rational saque la cuestión de Auto Invest, lo haga igual por ese lado y lo saque el fondo mutuo, porque el fondo mutuo en 20 años me va a costar muy caro. Escuchame una cosa, Nico, y tus ETFs tenés muchos los de ARK Investment. Tengo mucho de lo ARK Invest. Sí, perfecto. Yo tengo en verdad muchos como ETF, bueno, muchos no, tengo del mercado americano y después tengo algunos sectoriales que también, como que creo como la tendencia a largo plazo. Pero igual, perfecto. Como que esto no es una recomendación de inversión diciendo tipo, todos tienen que invertir en ETF. No, lo mejor es que cada uno pueda conocer todos los instrumentos y después ir tomando la decisión respecto a lo que quieren hacer. Pero teniendo en cuenta todas estas cosas para maximizar, o sea, estas comisiones, como dijo Nico, pueden llegar a costar $30.000 en no sé cuántos años dijiste, en 20 años. Sí. Ahora lo que dijo Caro, efectivamente, de este camino, sí es cierto por un punto, como bien dijimos todos acá, de hecho todos partimos como fondo mutuo antes de pasar a un ETF, porque estas aplicaciones lo hacían más fácil. Pero ahora que hay mucha más educación financiera y hay muchas más herramientas, probablemente a futuro muchos partan en los ETFs directos y nunca pasen por los fondos mutuos. Y después también algunos van a pasar a acciones específicas, como bien recomendó Santi. Es tremendo cuando uno se mete más en este tema. Yo quiero meterle más a Tesla, más a Nvidia, más a Apple, porque son empresas que conozco, que uso, ojo, un ejemplo nomás, da lo mismo. Y después, ya esto en verdad es para la minoría, me puedo pasar al trading. Yo creo que el camino natural no es caer en el trading, es como para la minoría y otro tipo de inversión, que otro día podemos hablar más de eso. Súper. Y lo otro, tengo una PE, pero que decidí sacarlo porque el otro día me senté a hacer el cálculo de, claro, como antes no tenía tanto conocimiento en el fondo de acciones y cómo en el fondo, cómo uno podía realmente rentabilizarlo, etcétera, y porque como dice Nico, también sabemos que democratizando mucho el acceso a,
saqué cálculos y en verdad no me estaba conveniendo depositar ese dinero ahí, sino que me convenía, ponte tú, invertir de aquí a 20 años en acciones de una empresa, por ejemplo. O S&P 500, seguro. El beneficio tributario, ¿cachai? Exactamente, eso es súper importante. De hecho, a mí me preguntan mucho, no me quiero explayar en eso porque no es la temática hoy día, pero oye, ¿qué me recomiendas de APB? Y yo digo, uno mismo hágase cargo de su futuro. Sí. De su futuro. Yo, por no lo ejemplo, otro. no tengo APB. O sea, Yo yo entiendo tampoco. que hay un beneficio tributario y demás, pero yo no espero ni que el APB, ni la AFP, lo que sea, digamos, sean mi jubilación el día de mañana, mi pensión el día de mañana. Exactamente. O sea, yo entiendo que para la mayoría de las personas tienen un beneficio y es gente que va a vivir esto y son inversiones que van a crecer muy lentamente para cuando tengan 65 años poder tener una pensión. Pero también sabemos que los sistemas de pensiones en todo el mundo, o sea, no solamente en Chile, en todo el mundo están prácticamente quebrados y que uno se tiene que hacer cargo de eso y de construir su propio patrimonio para poder vivir tranquilo. Oye, ojo que lo que yo dije de que no me estaba saliendo conveniente es porque el monto que yo decidí poner en el APB versus lo que yo tengo en mi AFP no me estaba haciendo rentable a mí, ¿ya? Eso puede ser completamente diferente en el escenario de otra persona. Entonces, por eso es súper importante que cada uno, como dicen los chiquillos, revisen sus números y vean su situación para decidir si realmente te conviene o no. Hay personas que la APB debería y hay otras que, en mi caso, el monto que yo decidí invertir no me estaba generando un impacto relevante para mí en mi jubilación futura, ¿cachai? De todas maneras, depende mucho de la edad, también eso es un tema también, Clara, en cuánto te falta para jubilarte, eso es importante. Y lo mejor es que no hay dos portafolios iguales, o sea, no es como que, Nico invierte así, entonces yo voy a copiar todo lo que hace Nico, o Caro invierte de esta forma, o Romy. O sea, cada uno tiene que tener su patrimonio e ir armándolo, porque cada uno está en una situación distinta, alguno tiene hijos, otro no tiene hijos, otro quiere vivir de una forma, de la otra. Entonces, en base a las expectativas que cada uno tenga de vida, es como tiene que armarse su portafolio. Y de nuevo, como dijimos en el inicio, disclaimer, aquí le estamos apuntando hacia dónde mirar y como decían los chiquillos, usted toma sus decisiones. Lo que sí, invierta, por favor. Yo me demoré demasiado, usted no haga lo mismo, parta ayer. Como bien dice el cartel atrás de la Romy, y la verdad, para que realmente, como todos lo dijimos acá, se eduquen, entiendan esto y puedan tomar mejores decisiones y la verdad, ahorrarse esos unos por ciento extra, vamos a dejar en la descripción. Síganos en las redes sociales, acá los 5, sé que Pancho se fue, pero los 5 estamos constantemente creando contenido por diferentes redes sociales para ayudar, y que aprendan, tomen mejores decisiones, ahorren más, ganen más, inviertan más y lleguen a su libertad financiera lo más rápido posible. Nosotros somos los aceleradores, los superhéroes que venimos a ayudarlo en eso, así que aparte de suscribirse, darle like, vayan a seguirnos en las redes sociales. Ya, pues que estén bien. Gracias a todos por la conversa. Chao a todos. Adiós, nos vemos. Chao. Chao, chao.